Bendiciones, mis amados y amigos en el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Bueno, estamos en la encomienda de hablar sobre las parábolas y nos tocó como primero eh, remiendo, nuevo en vestido viejo y los odres y el vino. Entonces, como ya hemos hablado 2 capítulos, ahí tienes toda la introducción del tema, pero todo se trata de cómo a ellos, y cuando hablo de ellos, estoy hablando de la gente religiosa que practicaba una liturgia y quería la interpretación de las palabras del Señor literalmente, no dándole la vida respectiva, como nuestro Señor Jesús sí lo hizo. Y todo se basa en quitarnos la manera y la forma en que nosotros pensamos que Dios se mueve a entrar en la gracia, no es con mi fuerza, todo lo hace el Señor y para eso va a usar a su Santo Espíritu y a Cristo. Entonces, en, en el versículo 17 de ese capítulo de Lucas, el Señor dice, ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, para que así se conserven las dos cosas. Recuerda que ellos están desafiando al Señor públicamente antes de que entrara con Pedro a esa cena, con preguntas maliciosas, entremarañadas, para ver cómo lo podían hacer caer en público, que vamos a ver algunas ahora. Eh, es dejar de lado todas las tradiciones y las malicias que se hacen con el Evangelio, y por las cuales muchas veces se muestra gran celo, pero que no sirven de nada. Estamos equivocados en querer hacer la justicia a nuestra manera y no como manda Dios. Por lo cual Jesús dice que tenían que dejar de lado su interpretación en el conocimiento de Él para entrar en la revelación de una fe que ellos no conocían y que Él estaba implantando. Pues dice sobre la misma escritura que ellos interpretaban lo que les parecía bien según su beneficio. Por eso siempre que hay revelación de la palabra va a haber contienda contra lo que por años tú vienes haciendo. En Mateo 5, del 17 al 18, algo que me encanta siempre que lo puedo tocar, Jesús hablándole a ellos en el Sermón del Monte y les explica todo lo que era el reino. Dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, o sea, todo lo que ustedes interpretan, yo no he venido a quitar nada, ¿ya? Entonces dice, no he venido a abolir, sino para cumplir. Entonces ellos no lo van a hacer y Jesús les dice que Él ha venido para cumplir, porque en verdad digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley. O sea, lo está desafiando a que ellos no saben de las escrituras, aunque las saben leer, pero no las saben interpretar, ya hasta que todo se cumpla. O sea que no he venido para quitar o corregir la palabra establecida por mi Padre de la creación, no. He venido para mostraros cómo interpretar correctamente cada palabra y así puedas obtener vida en ella, porque mi Padre la hizo no para juicio ni para muerte, sino para vida. Ahora, el vino en la Biblia, como palabra de Dios dada a sus hijos, simboliza gracia, favor divino. De allí que nos invita a que no perdamos los sentidos emborrachándonos con el vino natural. Y cuando hace esta referencia, está hablando a el permanecer bajo tradiciones y preceptos y dogmas aprendidos, que cuando miramos nuestra vida no produce la gloria y el poder que se espera que las buenas nuevas hagan, ¿ya? Porque perdemos la conciencia y los valores del Señor en ellas y cambia nuestro comportamiento, sino que por el contrario nos llenemos del Espíritu Santo, que es buscar constantemente estar con Él.
Y es algo de lo que te he hablado en casi todas las series que el Señor me da. Porque ese vino sí trae felicidad, consuelo, esperanza, medicina, abundancia y disfrutar de la comunión con su presencia. Es vivir bajo la plenitud de Él. Por eso da como ejemplo los odres viejos, que allí no se podía depositar lo que Él traía. O sea, ustedes son unos cueros viejos, gastados, haciendo cosas para querer que con las cosas que ustedes hacen agradan a Dios, pero se están alejando de Él, porque están haciendo de ellas puros dogmas, doctrinas de hombre. El vino nuevo, recién obtenido, se vertía en un odre nuevo y se dejaba reposando conforme el vino se iba fermentando. La bolsa de cuero se iba estirando debido a la emisión de los gases que producen la fermentación del vino. Pero cuando el hombre era viejo, que ya había servido para fermentar vino anteriormente, perdía su elasticidad y se ponía muy duro. Y entonces ellos conocían esto. Entonces Dios les está diciendo, mire, con ese corazón tan duro de ustedes, ustedes no pueden recibir estas buenas nuevas que yo les traigo. Por eso no podemos poner un parche en esos vestidos feos y rotos que ustedes tienen, porque lo que yo traigo no admite eso. Tiene que ser completamente cambiado todo tu corazón, tu manera de ver lo que Dios quiere hacer con ustedes. No sean tan duros. Por eso no lo pueden recibir. Y así este hombre tan endurecido que ya había dado de sí, no podía estirarse más. Si se le ponía vino nuevo, el resultado era que al fermentar el vino y sacar sus gases para fermentación, se reventaba el odre y se perdía tanto el odre como el vino. Por eso esos odres que no quieren cambiar, que son viejos, solamente sirven para guardar el vino viejo, porque vino nuevo no reciben. O sea, tienes que dejar de hacer cosas que si estabas haciendo y son dogmas, son ceremonias, son doctrinas establecidas en el tiempo por los hombres, pues eso te está quitando de vivir el favor, la alegría y el gozo, la paz que trae el Evangelio. Refiriéndose el Señor al odre viejo como el pacto antiguo de Dios con el pueblo, dado en ceremonias, sacrificios, protocolos de sacerdotes que oficiaban en el templo, purificaciones externas y otras tantas cosas que impusieron como mandatos divinos para creerse limpio delante de Dios. Y lo único que lograron fue colocar cargas sobre los hombres que ni ellos mismos podían cumplir, pero trataban de justificarse de los pecados con Dios haciendo esto. Y Jesús fue contra ellos en ese capítulo 23 de Mateo. En todo el capítulo, Dios les habla de la postura de estos hombres llenos de religión, pero de la espiritualidad de la palabra que les fue dada. Porque por su ceguera jamás pudieron ver la vida espiritual en la palabra. Porque antes que los sacrificios, lo que Dios pedía era obediencia a sus preceptos en amor. Eso es importantísimo, porque la gente piensa que la fe es solamente repetir promesas. Sí, pero si no tenemos nosotros el beneficio de amar, porque amar no es que nazca en tu corazón, amar es una decisión que tú tomas de estar a favor, de proteger, de cuidar, de sustentar a personas, en donde puedes extender misericordia, compasión y perdón hacia el prójimo. Por lo tanto, extraemos lo más relevante de este capítulo para representar el odre viejo o el comportamiento del que habla de fe, pero su fruto enseña injusticia, desesperanza, juicio, crítica. Ese es un evangelio que no va a producir la vida poderosa del Espíritu Santo y de la palabra de mi Cristo. Es un capítulo que tiene 39 versículos, el cual deberías de leer detenidamente para asquearte de llegar a pertenecer a ese grupo. Entonces estudialo según te guía el Espíritu Santo, porque todo empieza cuando ellos quieren probar a Jesús en público con preguntas oscuras e incómodas para mirar si lo podían dejar en ridículo. Primero le hablan en el capítulo 22, comienzan a hablarle de a quién se le debe pagar el impuesto. Luego sigue con la mujer que se casó con los 5 hermanos porque todos murieron.
Entonces le pregunta que en la resurrección cuál sería el esposo de ella. Y luego le hablan del gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Que en días pasados, en otro de mis temas, hablamos de esto. Entonces, en ese capítulo 22, que también deberías de leer porque es el trasfondo del capítulo 23, y es bien importante que aprendas a estudiar la Biblia por los mensajes de Dios. Porque cuando hablamos versículos, te puedes perder la sustancia. Eso está como el que hace un sancocho, si yo no que tú sepas que es un sancocho, ¿ya? Algo riquísimo que se hace en Colombia y en otros países. Y después de hacerlo, le dejes todo el revuelto, las verduras, los viandas, como se llaman aquí en Estados Unidos, y saques la carne y la botes. Entonces, le sacas la sustancia, ¿ya? Entonces, él comienza a hablarles en ese capítulo y en el versículo 37 le dice, amarás a tu Dios. O sea, no es que tú naces amándolo. No, 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 no. Tú solamente vas a comenzar a amar a Dios cuando reconoces lo que hizo por ti. Cuando sabes lo que Él está dispuesto a hacer. Cuando conoces cómo te justificó. Cuando conoces que su bondad es solo de hacerte el bien, de protegerte, de cuidarte, de mantenerte saludable, de mantenerte no escaso, sino en abundancia. Ahora, la abundancia varía en el nivel de visión que tú tienes para la vida. En algún la abundancia va, va a ser vivir teniendo lo necesario para vivir sin esforzarse, porque ese es tu carácter. Pero en otros habrá abundancia, no solo en lo material, sino en lo familiar, en las relaciones, en tu congregación. ¿Ya? Solo se ama cuando reconoces lo que hizo por ti. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que alguien te dé la mano para sacarte de un problema a alguien que camine cogido de tu mano por siempre. Que eso es lo que hace la gracia, el favor de Dios. No es que Dios te va a dar la mano para sacarte de un problema, no. Te va a dar la mano y va a caminar contigo hasta que mueras, hasta tu último aliento de vida. Él mismo dijo, yo estaré contigo hasta el último soplo de tu vida. Por eso debemos contemplar sus hechos para empezar a amarlo. O sea, tú no puedes empezar a amar a Dios si tú no sabes lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que está listo para hacer si tú le crees y le obedeces. Te mueves en esa fe que se basa en el amor. La gente ha considerado la fe para beneficio propio y resulta que la sobreabundancia en todos los caminos de tu vida viene cuando es una fe que se mueve en el amor por el prójimo. Y entonces dice el Señor y le dijo, amarás, tienes que hacerlo, ¿ya? Al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero que se debe de hacer para moverse en una fe gloriosa. Y al tiempo le tiene que nacer esta otra mano. Este es el grande y primer mandamiento. El segundo es semejante a este. O sea, ahora va a decirnos cómo una fe se fortalece, enraiza y comienza a dar fruto. Porque amar a Dios te da el acceso a ella, pero hacer esto es lo que te da el fruto. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú buscas favor para ti, busca favor para los que están afuera, con los que te relacionas, con los que conoces, aún con los que solamente te escuchan. Siempre, siempre ama a la gente. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, cosa que ellos no hacían. Ellos estaban listos para enjuiciar a la gente por la interpretación de la literatura de la palabra, por las ceremonias, por los rituales, por los dogmas que habían creado, pero no por el amor a la gente. Entonces él le dice que amando de esta manera es que se cumple toda la ley. Entonces, en esto Jesús los está desenmascarando también en público de todo lo que no hacían y debían de hacer, ya que lo desafiaron en público. Entonces, el capítulo 23, que te digo que igual que el 22, debes de abrir tu Biblia, no te apresures a leerlo. Esto no se trata de leer, se trata de estudiarlo,
darle oportunidad al Espíritu que te muestre la vida que hay en cada palabra que leas. Yo voy a tomar algunos versículos porque el tiempo corre y no me cansaría 2 horas para explicar el capítulo 23 y otras 2 para el número 22, pero esa es tu obligación hacerlo. Y el Espíritu te va a ayudar, te va a guiar, te va a interpretar, te va a escribir. ¿En dónde? En tu mente. Yo voy a tomar algunos. Aquí empiezo con el 1 al 4. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos lo enjuiciaron en público, diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Ellos están presentes, lo acababan de increpar. ¿Por qué? Porque al sentarse en lo que está escrito en la ley, ellos se hacían como los gobernantes de Dios, como los santos de Dios, como los perfectos del Señor, ¿ya? Pero ya leímos que ellos ni siquiera lo podían, o lo vamos a leer, lo que ellos mandaban al pueblo a hacer, ni ellos mismos lo hacían. De modo que haced y observad todo lo que os digan escrito en la ley. O sea, ponle cuidado a lo que te leen, para que cuando tú lo escuches, estés pendiente de hacer lo que está escrito, de obedecer. Pero no hagáis conforme a sus obras. O sea, ellos hablaban una cosa, pero hacían otra, porque ellos dicen y no hacen, dice el Señor. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esta es una interpretación calificada por el Señor de cuando tú le exiges a alguien que haga cosas que tú dices que se deben hacer, pero ni tú mismo las haces. ¿Ya? Porque somos muy rápidos en colocar obligaciones de hacer para querer buscar la presencia, para querer crecer en el Evangelio, en la manifestación de él, pero muchas veces ni nosotros mismos lo hacemos. Estamos leyendo a la carrera o escuchando, que es más fácil escuchar que yo meterme a que el Espíritu me revele a mí. Sí, es muy fácil, pero sacar tiempo para amar a Dios es algo que no todos hacemos. Tú no puedes amar a una persona si tú no estás con él, si tú no hablas con él, si no te relacionas con él, si no aprendes a conocerlo, si no aprendes a mirar cómo te protege, cómo te defiende, cómo está pronto para ayudar, caminar contigo en los momentos difíciles, cómo te habla, cómo te aconseja, cómo te da esperanzas. Ahí es donde nace el amor. Si tú no tienes comunicación con una persona, tendrás un amor literal. Sí, hermano, yo te amo. No, pero hay que enseñar que le amamos. ¿Ya? Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están queriendo entrar. Todo porque la gente, al ver su comportamiento, que es diferente de lo que ellos dicen que debemos hacer, ellos hacen lo diferente y ven como ellos lo único que buscan es sacar ventaja y beneficio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. ¿Por qué? Porque ellos llegaban, imagínate un sumo sacerdote con sus vestiduras, ir a visitar la casa de una persona que acaba de quedar viuda y que tiene bienes. El único beneficio era no solamente ir a orar para acompañarla, sino a ver cómo se podía coger ventaja de lo que el difunto había dejado. De eso es que le está hablando el Señor. Entonces dice, por eso recibiréis mayor condenación, porque solo andas buscando el favor para ti, no el favor para la persona. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, o sea, para ganar un alma, traerla de su mundo de pecado al mundo de religión que Él va a ofrecer. Eso es lo que está el Señor diciéndoles a ellos. Cuando llegas a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que a vosotros, por las cargas que le ponen, por lo que no funcionan con una evangelización, amando a la persona,
sino solamente queriendo ganar una persona para el Señor y que podamos decir, oh, he ganado 3 este mes, o 10, o 20, o he llevado 50. Sí, pero ¿a cuál de esos 3, 20, 50 tú estás constantemente relacionándote con Él en el amor que Dios pide? Ah, entonces si tengo 30,000, ¿cómo lo voy a hacer? No, si Dios te ha dado cantidad y esa bendición, es porque tú has preparado gente que se mueve en la fe enraizada en el amor de Dios y te ayudan a hacer la labor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta y del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, cuando ellos increpan al Señor en público, Él comienza a decirles en público las obligaciones que ellos tenían que hacer con el pueblo que no hacían. Porque de nada sirve hablar de fe si yo no tengo amor por mis hermanos y aún más grande por el prójimo, que no es la primera cachetada, es la segunda cachetada. Amar a alguien que posiblemente no quiere ni hablar del Señor ni conocer de Él. Y hay que estar ahí con calma, con una insistencia pasiva, enseñando el fruto del amor para con esa persona, enseñándole cómo Dios le quiere hacer misericordia y cómo Dios es fiel si ellos entregan su alma al Señor. Y estas son las cosas que debemos hacer, ¿ya? Entonces, le replica ahí en el versículo 24, guías ciegos que coláis el mosquito y os traigáis el camellos. O sea, no saben llevar la gente a que conozcan cómo Dios los ama. Y dice el 27 y el 28, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, por la manera en que hablamos, que nos vestimos, cómo nos comportamos, esa falsa santidad que enseñamos y falsa humildad, que es la más grave, porque muchas veces estamos llenos de orgullo, de prepotencia, de cosas que hacen una barrera para poder enseñar que nosotros amamos a Dios amando al prójimo. Pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. Y finalizando ese capítulo, yo les dice en el 33, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Los coloca como almas que perderán sus vidas eternas si no cambian y se arrepienten. Esta parábola del remiendo en el vestido viejo y los odres viejos con vino nuevo nos enseña un nuevo pacto donde las obras en nuestro cuerpo exterior para agradar a Dios no sirven, o buscando solamente el beneficio para nuestros intereses, peor. ¿Eh? Debemos de estar lejos de usar las palabras del Señor para beneficio propio y para crecimiento en nuestra vida natural, porque eso solamente va a traer juicio del infierno, porque solo se puede agradar a Dios a través del amor que enseñó nuestro Señor Jesucristo y que irradia el Espíritu Santo, ejecutando con conciencia esta demostración de amor al prójimo. Esta parábola de los odres nuevos y los viejos es una referencia clara a lo que ellos hacían como el pacto antiguo, a lo que Dios quiere que hagamos en el pacto nuevo, donde no hicimos nada y alguien pagó por nuestra vida. Como decía nuestro pastor Jonathan el domingo pasado, nos compró por segunda vez. Sí, es cierto, pagó por segunda vez por nuestras vidas. Pero te quiero dejar algunos versículos, aunque te los lea solamente, para que los estudies, los medites, reflexiones y entiendas que si deseas una fe poderosa, una fe que traiga hechos sobrenaturales, tu fe tiene que basarse en el amor por el prójimo.
Si tú no amas a Dios a quien no ves, ¿cómo vas a amar a tu hermano a quien ves? O al revés, ¿cómo tú vas a amar a tu hermano que ves si no amas al Dios que no ves? Ahí es donde está la fortaleza que tiene el amor. En Hebreos 8:13 dice, Él nos ha dado un nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y lo hizo así y les explica en ese mismo capítulo 8, del versículo 12 hacia abajo, que lo deben de estudiar, deben de leerlo, que aquí les menciona que se desentendió Dios de ellos porque no permanecieron en su pacto firmemente, fueron desobedientes e idólatras y se aprovecharon de su pueblo. Esto sí es, pero grave en el tiempo del Evangelio de hoy, que esto todavía trae más juicio que el anterior, porque está por medio de Jesucristo, está su sangre. Eso no es cualquier precio, es la sangre de nuestro Dios derramada sobre la tierra para que todo hombre lo aproveche. Debemos de leer ese capítulo número 8 detenidamente, porque con él nace el nuevo pacto hecho en Jesucristo. Pero el apóstol Juan, empezando el Evangelio, ahí esos primeros 16 versículos son violentos de revelación. Dice en el versículo 14, pues la ley por medio de Moisés fue dada, o sea, tratar de agradar a Dios con obras que él mandó, pero puedo tomar juicio rápidamente si comienzo a hacer obras a mi parecer, como hizo Saúl, ¿ya? Y como hicieron otros tantos en la Biblia. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usted mire los evangelios, Jesús no practicó sino el amor por el prójimo, la compasión, la misericordia, el deseo de ayudar, tanto al que estaba muy mal en pecado, al que estaba en miseria o a los que estaban en oposición, o a los que viendo lo que él hacía en amor por el prójimo y su dedicación por la gente, creyeron. Por eso era lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Pues decir, plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. O sea, poderosísimo este versículo porque nos lleva a contemplar cómo caminó el día a día nuestro Señor Jesucristo, impartiendo esperanza, compasión, misericordia, llevando a la gente al arrepentimiento, al perdón, a enseñarles lo que estaban haciendo contra lo que debían hacer. Y para eso fue que se crearon muchas de las parábolas. Pero el total del mensaje del Señor era salvar las almas, enseñándoles cuánto Dios les amaba y cuánto Dios les quería extender misericordia, cuánto Dios les quería escribir en su mente lo que llamamos corazón, el comportamiento a una persona que recibe a Jesucristo. El nuevo pacto. El primer pacto era una religión basada en ceremonias, sacrificios y cantidades de cosas. El nuevo pacto es un cumplimiento espiritual, sí, en donde tu ser interior se tiene que mover bajo la dirección del amor de Dios en tu vida y que eso debe de emanar por el amor y las necesidades del prójimo. Pero eso empieza con arrepentimiento, perdón y obediencia. Dice Pablo, aquí me voy a pasar algunos minutos, pero es importante, porque por ejemplo, para un judío, un hebreo, era muy importante parte de la ley que era la circuncisión, porque con eso se enseñaba como una señal permanente de que le pertenecían a Dios, porque de pequeño sus padres lo habían metido bajo esta alianza de pacto, para que ellos supieran que su vida le pertenecía a Dios, aunque estaban lejos de vivir esa vida.
¿ya? Pero cuando llega el Señor Jesucristo y ellos comenzaban a seguir circuncidándose, Pablo comienza a hablarles que entonces no estaban validando el sacrificio de la cruz de nuestro Señor. Entonces, que Cristo de nada les iba a aprovechar. Y otra vez testificó a todo hombre que si circuncidaba, que estaba obligado a cumplir la ley si lo hacía, porque no aceptaba la cruz del Señor. De Cristo os habéis separado, y vosotros que procuráis ser justificados por la ley, o sea, obras hechas en la carne del hombre, para agradar a Dios. De la gracia habéis caído, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de la justicia. Es que si tú tienes esperanza es porque la fe está trabajando contigo, porque el amor de Dios te está invadiendo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Esto debes de grabarlo en tu corazón. Una fe que obra por amor ya trae obras sobrenaturales. La iglesia de hoy va a moverse, va a aprender. La generación joven va a amar tanto a Dios que su fe se va a mover a través de la compasión y la misericordia que sienten por el pecador, por el necesitado, por el enfermo, por el hombre que está en misericordia, dándose cuenta de que ellos tienen adentro el poder que les puede cambiar la vida. Aunque Dios le había hablado a ese pueblo en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, un corazón duro para dar amor es difícil. Yo diría imposible que la fe funcione en esa persona. Porque si no está pendiente de la ayuda al prójimo que conoce, de ver cómo les puede ayudar, esa es una persona que va a ser escaso. Porque si Dios no puede usar sus manos, sus oídos y su boca para ofrecer, para dar, para llevar, porque es más grande esto y dar que recibir, porque la fe sobrenatural actúa cuando nosotros nos movemos en favor de otra persona. Y saber que cuando nosotros cumplimos con este precepto de Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, es algo que tiene que nacer en el interior del hombre, en su alma, en su mente, en su corazón. Entonces ya no comienzan los movimientos carnales, sino en el espíritu. Eso es un poder que la iglesia va a vivir. Dice que el mundo entero está esperando ver la manifestación de los gloriosa de los hijos de Dios. Cuando nosotros nos preocupemos más porque quien está más cerca de nosotros alcance la bondad y la misericordia de Dios, que conozca el arrepentimiento, que conozca la verdad del evangelio. No se trata de andar con una Biblia debajo del sobaco y abrirla para leerle a todo mundo versículos. No, se trata de la Biblia encarnada dentro de ti. Esa es la que va a traer y a exponer cómo Dios te ama y cómo tú amas a la gente. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto no, de no cometer adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento de la ley, en esta palabra la resume el Señor todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, así como buscas beneficios para ti, busca beneficios para la gente. Ese es una regla, una llave dorada para cambiar tu vida, para que las bendiciones estancadas exploten, para que todas las puertas sean reventadas, para que el cielo de hierro se rompa y comienza a venir la bendición sobre tu vida. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y termino con 1 Juan 4, 7, 10. Me paso unos minutos, pero es importante saber que seas vino nuevo, en un corazón nuevo, y no un odre viejo pretendiendo vivir las buenas nuevas del Evangelio cuando las palabras de Dios caen dentro de tu corazón y se salen, se pierden, porque la indiferencia
hace la diferencia. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué poderosa palabra. Oye, y la escribió el viejito cuando tenía 99 años. Ya había escrito Pablo, Pedro, Santiago, Judas, los evangelios, ya se conocía todo. Y él trae la clave. El que ama al prójimo es nacido de Dios porque conoce a Dios y sabe cuánto Dios le ama. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y sigue Pablo ahí en 2 Corintios 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Oye, nos hizo ministros competentes. O sea que en donde nosotros caigamos, tenemos la competencia divina de Dios para emanar el amor de Dios en una fe que funcione para otros. La gracia, la capacidad de una fe que camina primero para darle favor y esperanza al prójimo, ya que conoce que haciendo esto obtendrá la respuesta de Dios para su vida. Pues así se movió Jesús dando compasión, misericordia, justicia y perdón. Y la bondad de Dios era mostrada en cada uno de sus hechos y de sus palabras. Ese es el deseo de Dios y de solo hacer el bien a los hombres que aceptan este nuevo pacto. Este es el vino nuevo. No de querer solamente leer las cosas literalmente como están escritas, como una liturgia o un conjunto de prácticas establecidas, conocidos como religión que hemos practicado por muchos siglos o por años. No, la iglesia está reventando al movimiento de la interpretación, de la revelación de los misterios del reino de Dios a través del Espíritu Santo. Cada vez que te sientes a escuchar o a leer, pídele al Espíritu Santo que te ilumine, que te abra los ojos, que te eche colirio, para que aunque alguien diga algo equivocado, tú puedas ver la verdad a través de lo que te están diciendo. Y mayor gloria que te lo enseñe, te lo revele y te lo escriba en tu mente. Es el cumplimiento espiritual de la rema de la palabra que sí da vida a los perdidos por causa del pecado o de restauración al que quiere vivir no bajo la letra, porque la letra sola mata, o sea, sin interpretación o revelación divina, es religión igual que el antiguo pacto. Pero el espíritu vivifica, trae vida. El Señor dijo que sus palabras eran espíritu que daban vida. Eso hacen las palabras reveladas. Así que, mi hermano, los odres viejos son religión y liturgia, así como era el pacto antiguo, más los preceptos instalados por los hombres a través de los años por sus interpretaciones de la escritura. En cambio, los odres nuevos corresponden a la espiritualidad que proviene de vivir bajo la gracia, sumergidos en el amor de Dios por nosotros. Si tú no conoces cuánto te ama Dios, es imposible que tú puedas vivir el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es una fe esperanzadora a beneficio de quien te escucha, enseñando a otros una fe divina, no solamente basada en palabras creídas, sino en palabras que llevan envoltura del amor que Dios tiene por aquel que te está escuchando, que se instala dentro de ti y te llena de paz, que destruye los temores, te llena de confianza y de esperanzas, de estar recibiendo lo que te están diciendo, lo que estás leyendo, lo que estás creyendo. Cosas que solo los ojos espirituales, no el físico, pueden ver y formar aún sin que lo hayas visto en el mundo físico, sin haber respuesta en este momento, tú ya lo das como hecho porque sabes cuánto Dios te ama. Entonces, ese es una norma, una regla, una llave de una fe que se mueve viendo sin que las cosas existan, para que por la manera en que tú conoces que Dios te ama y tú amas a tu prójimo, vas a ver
una realidad en un mundo donde no existía, porque esa es la fe basada en el amor que crea salvación. Bueno, mis hermanos, nos pasamos unos minutos o muchos minutos, pero era importante. Así que te deseo lo mejor de nuestro Señor Jesucristo, que entiendas que esto es una cuestión de saber cuánto te ama a Dios, para de la misma manera como te sientes amado, llevar a otros a que lo amen. Y para eso hay que amar al prójimo. Y entonces explotará la fe sobrenatural que todos queremos tener. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.